En el eco distante de la historia, donde los mitos y la realidad se entrelazan, surge una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos: la fundación de Roma. ¿Qué misterios ocultan las sombras de sus orígenes? En el año 753 a.C., en las orillas del Tíber, nacía una ciudad que marcaría el destino de civilizaciones enteras, un enclave que no solo sería un hogar, sino el corazón palpitante de un imperio que cambiaría el mundo. La historia se inicia con Rómulo y Remo, gemelos nacidos de la unión entre Marte, el dios de la guerra, y la vestal Rea Silvia. Pero, ¿fue realmente así? La leyenda nos cuenta que, tras la llegada de los gemelos, una serie de eventos extraordinarios se desencadenó. Abandonados a su suerte y colocados en una cesta, sus llantos resonaron en el silencio del río, hasta que fueron rescatados por una loba que los amamantó, convirtiéndolos en símbolos de supervivencia y fortaleza. ¿Acaso no es un eco de la lucha de la humanidad por la vida? ¿Una lucha que se repetiría en los corazones de los romanos durante generaciones? La historia de su crianza es un relato cargado de simbolismo. En un mundo donde los dioses y los hombres estaban entrelazados, estos jóvenes guerreros fueron educados por su cuidadora, una figura mítica que prometía proteger el futuro de una Roma que aún no existía. Mientras los gemelos crecían, también lo hacía la tensión en el entorno que los rodeaba. La lucha por el poder y la identidad estaba a la vuelta de la esquina. ¿Serían estos dos hermanos los forjadores de un destino glorioso o, como tantos otros, serían tragados por la vorágine de la historia? El tiempo pasó y, tras una serie de eventos trágicos y enfrentamientos, la historia culminó en una fatídica noche. Rómulo, tras un enfrentamiento con su hermano Remo, alzó su espada y, en un acto que sellaría su destino, se convirtió en el primer rey de Roma. Un acto de fratricidio que, en su esencia, revela la complejidad de la ambición y el sacrificio. La ciudad, construida sobre la llanura, emergió como un símbolo de resiliencia, un epicentro que más tarde se convertiría en el núcleo de un vasto imperio. La fundación de Roma no fue solo un evento, sino un proceso que marcó el inicio de una era. A medida que el polvo se asentaba sobre las ruinas de las luchas pasadas, la ciudad comenzaba a florecer. Las colinas de Palatino y Aventino, testigos silenciosos de la historia, se convertían en el hogar de tribus y comunidades que buscaban un futuro mejor. La mezcla de culturas, tradiciones y creencias pronto daría forma a una identidad romana única, un legado que perduraría a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué nos dice esta historia de los romanos? ¿Acaso no es un reflejo de la naturaleza humana misma? La búsqueda de grandeza, la lucha entre la ambición y la fraternidad, y la eterna pregunta, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por poder y gloria? Roma, en su infancia, ya susurraba las respuestas a estas preguntas, mientras se alzaba con la determinación de un imperio en ciernes. Al mirar hacia atrás, es imposible no maravillarse ante el misterio que rodea a sus fundadores. Rómulo y Remo no son solo personajes de un cuento, sino los portadores de un legado que resonará a través de las eras. La ciudad que emergió de sus manos se transformaría en un coloso, una vasta red de caminos y conquistas que se extenderían más allá de lo imaginable. Así, la leyenda de Rómulo y Remo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los comienzos y la magnificencia de lo que puede surgir de ellos. En cada piedra de Roma, en cada monumento que desafía el tiempo, reside un eco de su historia, un recordatorio de que los grandes imperios no nacen de la nada, sino de las luchas, los sacrificios y la inquebrantable voluntad de sus fundadores. Y mientras nos adentramos en las sombras de la historia, es hora de desvelar el siguiente capítulo de esta epopeya. La transición de una monarquía a una república en el 509 a.C. nos espera, un cambio que marcará un nuevo rumbo en la historia de Roma,
estableciendo un sistema político que ampliará sus horizontes y consolidará su poder. ¿Qué secretos y desafíos aguardarán en esta nueva era de transformación? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa fundación mítica de Roma, forjada en la sangre y el sacrificio, no era más que el preludio de una transformación monumental. En el año 509 a.C., un eco reverberante de cambio sacudió los cimientos de la joven ciudad, marcando el fin de la era monárquica y el surgimiento de una nueva forma de gobierno, la República. Pero, ¿qué impulsó a los romanos a dar este paso decisivo hacia un sistema político que no solo cambiaría su identidad, sino que también sentaría las bases para una expansión sin precedentes? La leyenda de Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, se entrelaza con este periodo de turbulencia. Despojado de su poder y de su trono a causa de la tiranía y la corrupción, su caída fue el catalizador que encendió la llama de la revolución. En las sombras de la historia, ¿acaso se ocultan las voces de aquellos que se alzaron en contra de su régimen, clamando por libertad y justicia? En este contexto, los romanos se embarcaron en una lucha por un futuro en el que la voz del pueblo pudiera resonar, desmarcándose del silencio opresor de la monarquía. Con la instauración de la República, emergió un nuevo orden social y político. Se establecieron instituciones que darían forma a la vida cívica: el Senado, compuesto por patricios, y las asambleas populares, donde la plebe comenzaría a reclamar su lugar en el tejido social. Era un enigma fascinante. ¿Cómo podría un sistema basado en la participación ciudadana sostenerse en un mundo donde la fuerza y la ambición dominaban? La República Romana se convirtió en un laboratorio político, un espacio donde las ideas de gobernanza se pondrían a prueba. La lucha entre patricios y plebeyos, un conflicto que marcaría la historia de Roma, se intensificó. Los plebeyos, a menudo marginados, comenzaron a exigir derechos y reconocimiento, desafiando el antiguo orden establecido. ¿Sería posible que la voz del pueblo pudiera cambiar el rumbo de la historia? A medida que Roma se consolidaba como una república, su ambición territorial también floreció. La expansión se convirtió en una obsesión, un deseo insaciable de poder y recursos. Las legiones, formadas por ciudadanos romanos, marchaban con valentía, llevando consigo el estandarte de la República a tierras desconocidas. En este contexto, la figura de los cónsules emergió, líderes elegidos para guiar al pueblo en tiempos de guerra y paz. Pero, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar estos nuevos líderes en su búsqueda de gloria? Los años posteriores a la fundación de la República verían a Roma involucrada en conflictos con sus vecinos, un escenario donde alianzas y traiciones se entrelazaban. La península itálica, un mosaico de tribus y ciudades-estado, se convirtió en el teatro de un juego de poder donde Roma, a pesar de sus limitaciones, se erguía como la protagonista. Las victorias militares no solo expandieron su territorio, sino que también alimentaron el espíritu de la República, convirtiendo a Roma en un símbolo de resistencia y ambición. Pero, ¿qué precio tendría esta expansión para la estabilidad interna del nuevo régimen? Las tensiones sociales, alimentadas por la desigualdad entre las clases, comenzaron a agitar la paz en Roma. Mientras los patricios disfrutaban de privilegios y riqueza, los plebeyos clamaban por reformas. La creación de los tribunos, defensores de los intereses de la plebe, fue un intento por equilibrar la balanza. Pero, ¿realmente se lograba justicia en este nuevo orden? ¿O simplemente se sembraban las semillas de una futura discordia? En esta atmósfera de incertidumbre y ambición desmedida, la República Romana se levantaba como un poderoso enigma, un sistema que prometía libertad pero que también sembraba las bases de la discordia. La historia de su ascenso no estaba exenta de sombras,
y cada victoria traía consigo el eco de nuevos conflictos. A medida que las legiones avanzaban, la pregunta persistía: ¿podría la República mantener su integridad en medio de una creciente sed de poder? Con el horizonte de la expansión dibujándose ante ellos, Roma se preparaba para un viaje que la llevaría a conquistar no solo Italia, sino el mundo conocido. La historia, sin embargo, siempre tiene una forma de revelar sus secretos más oscuros. En el capítulo siguiente, exploraremos cómo la joven república se embarcaría en la conquista de Italia, un proceso que no solo consolidaría su poder, sino que también transformaría su identidad para siempre. ¿Qué secretos y desafíos aguardaban en este camino hacia la dominación? Esa república en ascenso no tardaría en expandir su sombra sobre la península itálica, un territorio lleno de tribus y ciudades-estado que aún no conocían la formidable fuerza de Roma. En un tiempo donde los ecos de alianzas y rivalidades resonaban en cada colina, los romanos comenzaron a tejer una red de poder sin precedentes. ¿Cómo lograron transformar su pequeña ciudad en una potencia que dominaría la totalidad de Italia? La conquista de Italia, un enigma de estrategia y ambición, se desarrolló entre los siglos IV y III a.C., un periodo lleno de intrigas y conflictos que sentaría las bases del futuro imperio. Desde los valles del Lacio hasta las montañas de los Apeninos, Roma se enfrentó a adversarios que se resistían a la idea de un solo gobernante. La Liga Latina, una confederación de tribus, representaba un desafío significativo, pero Roma, con su astucia política y su implacable ejército, se dispuso a someter a sus vecinos. Las primeras campañas fueron ensayos de fuego. En la batalla del lago Regilo, en 496 a.C., los romanos se encontraron con fuerzas latinas que parecían invencibles. Sin embargo, la victoria no solo fue una cuestión de fuerza. Los romanos, con su capacidad de formar alianzas, lograron atraer a algunos de los pueblos latinos a su causa. Este fue el primer destello de una estrategia que se convertiría en sello distintivo de Roma: la unión a través del poder militar y la diplomacia. ¿Qué secretos de negociación se ocultaban detrás de esas victorias? El camino hacia la supremacía no estuvo exento de obstáculos. Las guerras samnitas, que comenzaron en 343 a.C., presentaron un desafío formidable. Los samnitas, guerreros fieros y astutos, demostraron ser rivales dignos. Pero Roma, en un giro de astucia, no solo se enfrentó a ellos en el campo de batalla, sino que también cultivó alianzas con otros pueblos itálicos, como los etruscos y los griegos de las colonias del sur. A través de estas relaciones, Roma pudo extender su influencia, convirtiendo enemigos en aliados. Los samnitas, sin embargo, no se rindieron fácilmente. Enfrentados a un enemigo que parecía multiplicarse, mantuvieron su resistencia en batallas épicas, como la batalla de Sentinum en 295 a.C., donde la astucia romana se impuso una vez más. ¿Pero fue realmente así? ¿O había algo más en juego que la mera estrategia militar? Con cada victoria, Roma consolidaba su poder, pero la península itálica era un rompecabezas complejo. Los pueblos celtas del norte y los griegos del sur representaban constantes amenazas. En respuesta, Roma adaptó su enfoque, no solo empleando la fuerza militar, sino también creando un sistema de colonias que aseguraba su dominio. Estas colonias no eran meras avanzadas militares, sino centros de cultura romana que esparcirían su legado a lo largo y ancho de Italia. La conquista de Italia no fue solo un asunto de batallas, fue una danza delicada entre la guerra y la paz, entre el dominio y la colaboración. Las reformas en el ejército, la creación de ciudadanos romanos de las ciudades conquistadas y el establecimiento de caminos que conectaban la vasta red de territorios, todo ello cimentó el poder de Roma. Pero, en el fondo, ¿cuál era el costo de esta expansión?
¿Qué sacrificios se hicieron en el altar del poder? Con cada paso hacia la dominación, Roma enfrentaba la resistencia de aquellos que no se sometían. La última gran resistencia se produjo en la forma de las tribus galas, quienes, en un intento desesperado por frenar el avance romano, se unieron en una coalición. Pero la historia de Roma estaba marcada por su inquebrantable determinación. En un enfrentamiento final, en el 225 a.C., las fuerzas galas fueron derrotadas, marcando el fin de una era de resistencia en Italia. A medida que la península se sumía bajo el control romano, la República emergía como una potencia indiscutible. Los ecos de alianzas y conquistas resonaban en toda Italia, moldeando no solo la geografía del territorio, sino también el destino de sus pueblos. Con la consolidación de su poder en la península, Roma comenzaba a girar su mirada hacia horizontes más lejanos, donde una nueva sombra se cernía: Cartago. Así, la conquista de Italia no solo fue un capítulo crucial en la historia de Roma, sino el preludio de su ambición por el dominio del Mediterráneo. Mientras la República se preparaba para el siguiente gran desafío, la tensión con Cartago se intensificaba, y la pregunta permanecía en el aire: ¿qué secretos de poder y traición aguardarían en las guerras púnicas? Esa expansión no tardaría en traer consigo un rival formidable, un adversario cuyas sombras se cernían sobre el horizonte mediterráneo: Cartago. En medio de la agitación por el control de las ricas rutas comerciales y el dominio sobre el Mediterráneo, las guerras púnicas se convertirían en el escenario de un enigma que definiría no solo el destino de Roma, sino el del mundo antiguo. Los ecos de la rivalidad entre Roma y Cartago comenzaron a resonar en el siglo III a.C., cuando la joven República Romana se encontró frente a un enemigo totalmente diferente. Cartago, una ciudad-estado fenicia situada en la actual Túnez, había crecido hasta convertirse en una de las potencias marítimas más influyentes del Mediterráneo. Conocida por su riqueza y su formidable armada, Cartago era un símbolo de comercio y poder, un faro de ambición que desafiaba el ascenso de Roma. Pero, ¿qué había llevado a estas dos civilizaciones a este punto de confrontación? La primera chispa de conflicto surgió en el 264 a.C. en Sicilia, una isla que se convirtió en el campo de batalla inicial. Los romanos, buscando expandir su influencia, se involucraron en una serie de disputas locales que rápidamente se transformaron en un enfrentamiento abierto con Cartago. Este primer conflicto, la Primera Guerra Púnica, se caracterizó por su duración, que se extendió durante más de 2 décadas. Las batallas se libraron en el mar y en tierra, donde ambos bandos mostraron una tenacidad sorprendente. Pero, ¿sería suficiente la determinación de Roma para desafiar la maestría naval cartaginesa? Con el ingenio de sus generales y la creciente experiencia militar, Roma innovó, transformando su flota con el diseño de la corbeta y el uso de la nueva técnica del abordaje, lo que les permitió igualar el campo de batalla. Después de una serie de enfrentamientos decisivos, como la batalla de las Islas Egadas en el 241 a.C., Roma emergió victoriosa, forzando a Cartago a aceptar unas duras condiciones de paz. La ciudad-estado se vio obligada a ceder Sicilia, convirtiéndose en la primera provincia romana, y a pagar una indemnización que la dejaría en una situación precaria. Sin embargo, la victoria fue solo un respiro temporal. La humillación de Cartago despertó un deseo de venganza, y así, en el siglo siguiente, las tensiones no tardaron en resurgir, dando inicio a la Segunda Guerra Púnica. En este capítulo de la historia, el enigma se intensificó con la figura legendaria de Aníbal Barca, uno de los más grandes estrategas militares de la antigüedad. Conocido por su audaz travesía de los Alpes, Aníbal llevó su ejército, incluyendo elefantes, a la península itálica. Su objetivo era claro:
desestabilizar a Roma desde dentro y recuperar lo que su ciudad había perdido. ¿Podría un solo hombre cambiar el destino de una nación? Las batallas que siguieron, como la imponente victoria en Canas en el 216 a.C., dejaron a Roma tambaleándose en los límites de la desesperación. Aníbal no solo había infligido derrotas, había sembrado la incertidumbre en los corazones de los romanos. Pero, a pesar de sus victorias, la sombra de Roma no se disipó. La resiliencia de la República y su capacidad para movilizar recursos y aliados se convirtieron en la clave para su eventual triunfo. Mientras Aníbal conquistaba territorios, Roma, bajo el liderazgo de generales como Publio Cornelio Escipión, comenzó a cambiar el rumbo de la guerra. Esa determinación culminó en la batalla de Zama en el 202 a.C., donde Escipión se enfrentó a Aníbal, sellando el destino de Cartago una vez más. Con la derrota cartaginesa, Roma no solo ganó la guerra, sino que también se adentró en un nuevo capítulo de su historia, expoliando a su enemigo y expandiendo su dominio en el norte de África. Pero, ¿qué legado quedaría de esta victoria? La Tercera Guerra Púnica, que estalló en el 149 a.C., fue un conflicto que culminaría en la devastación total de Cartago. La ciudad fue sometida a un asedio brutal y, tras 3 años de resistencia, fue finalmente destruida en el 146 a.C. Las ruinas de Cartago se convirtieron en un símbolo del poder absoluto de Roma, una advertencia a quienes osaran desafiar su dominio. ¿Era esta la forma en que Roma se aseguraba su lugar en el mundo? Las guerras púnicas no solo transformaron el mapa geopolítico del Mediterráneo, también marcaron el inicio de un imperio que se extendería más allá de las fronteras de lo imaginado. El eco de estas confrontaciones resonaría a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia. Al contemplar el destino de Roma, surge una pregunta crucial: ¿cómo se consolidaría su legado en las tierras que había conquistado? A medida que el eco de las guerras púnicas se apaga, un nuevo desafío se cierne en el horizonte romano. Con la victoria llega la ambición de expansión hacia el este, donde los reinos de Grecia y Asia Menor aguardan. La siguiente etapa de este viaje promete ser tan intrigante como los conflictos pasados, una travesía hacia la incorporación de culturas que transformarían la esencia misma de Roma. Esa serie de victorias sobre Cartago no solo expandió el dominio territorial de Roma, sino que también dejó un eco en su cultura, que estaba ansiosa por absorber las influencias de los pueblos conquistados. Con el Mediterráneo occidental bajo su control, los ojos de Roma se dirigieron hacia el este, hacia tierras llenas de misterios y riquezas. Grecia y Asia Menor, cuna de una civilización que había florecido durante milenios, se convertían en el siguiente gran objetivo. Pero, ¿qué secretos culturales y filosóficos aguardaban en estas tierras que tanto habían influido en el desarrollo del pensamiento occidental? La incorporación de Grecia al dominio romano no fue simplemente un acto de conquista, fue un proceso de absorción cultural. En sus tierras, Roma encontró un legado que desbordaba en poesía, teatro, escultura y filosofía. Las ciudades griegas, con sus templos y academias, eran faros de conocimiento que atraían a intelectuales romanos. ¿Acaso no se cultivaba en Atenas la semilla de la democracia que Roma había adoptado y transformado? La sombra de filósofos como Platón y Aristóteles atravesaba los caminos de Roma, influyendo en su política y moral. A medida que los romanos se afianzaban en Grecia, comenzaron a adoptar sus dioses, sus mitos y su arte. La escultura griega, con su ideal de belleza y perfección, halló un lugar en los corazones de los patricios romanos, quienes no escatimaron en esfuerzos por emular a sus precursores. Las estatuas de dioses griegos adornaron los jardines de villas y templos, creando un diálogo silencioso entre dos culturas que, aunque diferentes, compartían una ambición por la gloria y el conocimiento.
Sin embargo, ¿cuál era la verdadera naturaleza de este intercambio? ¿Era una fusión genuina o un velo de dominación disfrazado de admiración? Las campañas de conquista en Asia Menor fueron igualmente significativas. La región, rica en recursos y estratégicamente vital, se convirtió en un objetivo primordial. En el 133 a.C., el testamento de Atalo III, rey de Pérgamo, dejó su reino a Roma, marcando el inicio de una nueva era. La incorporación de este territorio no fue solo un triunfo militar, fue el acceso a un mundo de comercio, filosofía y cultura. A través de las rutas comerciales, el arte griego y las ideas helenísticas se esparcieron por todo el imperio. ¿Cómo es que estas influencias transformaron la identidad romana, y a qué costo? Mientras las legiones romanas marchaban por las ciudades de Asia Menor, las tradiciones locales comenzaron a entrelazarse con la cultura romana. Las ciudades como Éfeso y Pérgamo florecieron bajo el nuevo dominio, convirtiéndose en centros de aprendizaje y comercio. Pero, a pesar de esta prosperidad, persistía una pregunta inquietante. ¿Se estaba desvaneciendo la esencia de la identidad romana al adoptar tan fervientemente la cultura griega? El misterio de esta transformación cultural se profundiza aún más al considerar el papel de los intelectuales romanos. Figuras como Cicerón y Séneca, quienes se sumergieron en las obras griegas, se convirtieron en puentes entre dos mundos. La literatura y la filosofía griega no solo fueron estudiadas, sino que se reinterpretaron, creando un nuevo legado que resonaría a través de los siglos. Pero, ¿qué pasaría con la historia de Roma si estas influencias no hubieran permeado su tejido social? ¿Sería la historia la misma, o habríamos visto el surgimiento de un imperio más aislado y menos innovador? A medida que la influencia griega se consolidaba, también lo hacían las tensiones internas. La expansión del conocimiento y la cultura no siempre era bien recibida por todos los sectores de la sociedad romana. Los conservadores, que temían perder la pureza de la tradición romana, empezaron a cuestionar los beneficios de esta fusión. ¿Era esta una amenaza a la identidad nacional, o simplemente un paso necesario hacia un futuro más brillante? La sombra de la crisis de la República comenzaba a cernirse sobre el horizonte, y las luchas de poder se hacían palpables. La influencia cultural de Grecia y Asia Menor, aunque enriquecedora, también sembraba dudas y divisiones. La historia de Roma no solo estaba marcada por conquistas, sino también por una batalla interna entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación. Mientras Roma se adentraba en este enigma cultural, una nueva era de conflictos y transformaciones se acercaba. Las tensiones que surgieron a partir de esta expansión no solo afectarían su estructura política, sino también su propia esencia. La República, ante la presión de fuerzas internas y externas, se encontraba en un punto de inflexión crucial. ¿Podría la influencia griega ser el catalizador que llevaría a la caída de la República? A medida que avanzamos hacia el siguiente capítulo, nos sumergiremos en las turbulentas aguas de la crisis de la República, donde las luchas de poder y la ambición personal comenzarán a desdibujar las líneas de una antigua tradición. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en transformarse en un verdadero tormento interno, donde los ecos de la ambición y el descontento resonarían en las calles de Roma. En el siglo I a.C., la República, que había resplandecido como un faro de orden y justicia, se encontraba al borde de un abismo, presa de tensiones que amenazaban con desgarrar su misma esencia. Las luchas de poder, las rivalidades despiadadas y las traiciones se entrelazaban en un oscuro tapiz que ya no podía ser desenredado. Pero, ¿qué había llevado a un sistema que había logrado tanto a caer en una espiral de autodestrucción? Los patricios, aquellos nobles que durante siglos habían disfrutado de privilegios y poder,
comenzaron a sentir la presión de una nueva clase emergente: los plebeyos. La lucha por derechos políticos y económicos se intensificaba a medida que las voces de la plebe clamaban por una mayor representación. Entre ellos, figuras como los tribunos de la plebe se alzaban como defensores de los desposeídos, desafiando la autoridad del Senado y sembrando la semilla de la discordia. Pero, ¿acaso esta búsqueda de justicia podía llevar a la República a su ruina? La sombra de la guerra se cernía sobre Roma. Las guerras civiles, que más tarde se desatarían, ya estaban gestándose en el corazón de la República. Los generales, convertidos en héroes y figuras casi míticas, empezaron a utilizar sus legiones como herramientas de poder político. ¿Pero fue realmente el deseo de servir a la patria lo que los motivaba, o había algo más siniestro detrás de sus acciones? Un nombre resuena con fuerza en esta época de turbulencia: Gayo Mario. Este general, un plebeyo que ascendió a través de las filas, transformó el reclutamiento militar, abriendo las puertas de las legiones a quienes antes no tenían acceso. Su éxito en las guerras contra los númidas aumentó su popularidad, pero también sembró el temor entre los patricios, quienes veían en él una amenaza a su dominio. Sin embargo, la llegada de Mario solo marcaría el inicio de una serie de conflictos que culminarían en la búsqueda de un poder absoluto. Poco después, Lucio Cornelio Sila emergió como el antagonista de Mario. En un giro dramático que parecía sacado de una tragedia griega, Sila se alzó contra su rival, desatando una guerra civil que dejaría cicatrices imborrables en la República. La brutalidad de sus acciones, la proscripción de enemigos políticos y el uso de la fuerza militar para obtener el poder, planteaban una pregunta inquietante: ¿había el ideal republicano sido consumido por la ambición desmedida de aquellos que habían jurado protegerlo? A medida que el suelo bajo los pies de la República se desmoronaba, los conflictos se intensificaban, y la figura de Julio César comenzaba a brillar con un fulgor casi profético. Este ambicioso líder, que había forjado su propio camino a través de las legiones y la política, se convirtió en un símbolo de una nueva era. Pero su ascenso también significaba el final de una época. Un eco de advertencia resonaba en los pasillos del Senado. La pregunta que flotaba en el aire era ineludible: ¿podría César, con su carisma y estrategias brillantes, salvar la República o, por el contrario, ser la chispa que encendería su destrucción? Los ecos de las luchas internas se entrelazaban con la historia de la ciudad. Cada traición, cada batalla, cada decisión crucial, creando un laberinto de decisiones que llevarían a un destino inevitable. La República, una vez símbolo de libertad y justicia, se encontraba atrapada en un ciclo de violencia y desesperación, donde la lealtad se convertía en un concepto fugaz. ¿Qué legado quedaría de esta decadencia? ¿Sería un simple recuerdo, una advertencia sobre el peligro de la ambición desmedida y la corrupción del poder? En este ambiente de incertidumbre, la figura de Julio César comenzaría a tomar un papel central, marcando el inicio de una transformación que cambiaría para siempre el destino de Roma. La sombra de su ambición se alzaría sobre la República, y con ella, el enigma de un futuro incierto. La historia de la lucha por el poder en Roma no se detendría ahí. Muy pronto, el escenario se prepararía para un nuevo capítulo, donde la rivalidad entre César, Marco Antonio y Octavio se convertiría en un conflicto abierto, un verdadero juego de tronos que llevaría a la República a su colapso final. ¿Podría la historia repetirse una vez más, o se abrirían nuevas puertas hacia un futuro diferente? La respuesta, como siempre en Roma, aguardaba en las sombras. Esa crisis no tardaría en encontrar un protagonista inesperado, un hombre cuya ambición y carisma dejarían una huella indeleble en la historia de Roma. Julio César, un nombre que resuena a través de los siglos, surgió de las sombras de la República en una época de incertidumbre y conflicto.
Su ascenso no fue solo el relato de un líder militar y político. Fue la historia de un hombre que se atrevió a desafiar el orden establecido y que, en su búsqueda de poder, se convirtió en un enigma para sus contemporáneos. Nacido en el año 100 a.C. en una familia patricia, César se vio envuelto en un mundo donde la lealtad y la traición eran moneda corriente. Desde joven, demostró una inteligencia aguda y una ambición desmedida, cualidades que lo catapultarían a la fama. Pero, ¿qué lo impulsó a dejar su huella en una Roma desgastada por las luchas internas? La respuesta se encuentra en su formación y en las conexiones que tejió a lo largo de su vida. A medida que escalaba posiciones en el ejército y la política, su nombre comenzó a resonar más allá de las murallas de la ciudad, insinuando la llegada de un nuevo orden. A través de su brillante estrategia militar, César conquistó la Galia, expandiendo así las fronteras de Roma y acumulando una riqueza inmensa. Su éxito en las campañas no solo le trajo gloria, sino también un ejército leal que lo seguiría hasta las puertas del poder absoluto. Sin embargo, en cada victoria se ocultaba un precio. Con cada enemigo vencido, el eco de la desconfianza se hacía más fuerte entre los senadores, quienes veían en César una amenaza a la república que tanto habían defendido. ¿Podría un hombre, por carismático que fuera, realmente desafiar el sistema que había mantenido a Roma unida durante siglos? El retorno triunfal de César a Roma en el 49 a.C. marcó un punto de inflexión. Aclamado por las multitudes, su imagen se elevó a un estatus casi divino, pero la sombra de la tiranía comenzó a proyectarse sobre él. A medida que el Senado se retiraba, temeroso de su creciente poder, César tomó medidas audaces que transformaron la república en una dictadura. En este contexto, surge una pregunta inquietante: ¿qué límites estaba dispuesto a cruzar para mantener su dominio? La respuesta, inquietante como el murmullo de las hojas en una noche oscura, nos lleva al corazón de su legado. La dictadura de César, aunque breve, fue un periodo de profundas reformas. Redefinió el calendario, implementó leyes agrarias y buscó aliviar la carga de las deudas. Sin embargo, su ambición parecía no conocer frontera. ¿Acaso la grandeza podía coexistir con la libertad? Mientras sus seguidores lo veneraban, otros conspiraban en las sombras. El Senado, temeroso de su creciente poder, formó un grupo de senadores que se proclamaron defensores de la República. En su mente, la salvación de Roma dependía de erradicar la figura de César, un hombre que, en su búsqueda de grandeza, había desatado un torrente de desconfianza y temor. El 15 de marzo del 44 a.C., en los idus de marzo, la historia dio un giro trágico. César, confiado y rodeado de sus aliados, se encontró cara a cara con sus enemigos. Aquel día, el teatro de la política romana se convirtió en un escenario de traición. La historia nos cuenta que fue apuñalado en el Senado, pero el eco de su último susurro, «Et tu, Brut», se convirtió en el símbolo de la traición más profunda. Su asesinato no solo selló su destino, sino que también encendió las llamas de una guerra civil que consumiría a Roma. La figura de Julio César ha sido objeto de fascinación y controversia a lo largo de los siglos. ¿Fue un héroe o un tirano? Su vida y muerte nos ofrecen un espejo en el que reflejar nuestras propias luchas por el poder y la ambición. La República, que había sido transformada por su mano, se enfrentaría a su propia crisis, una lucha por el control que se extendería más allá de su tumba. Y así, el eco de su asesinato resonaría en las calles de Roma, una ciudad que, a pesar de su grandeza, no podía escapar de la sombra de la discordia. Mientras la República se desmoronaba, un nuevo capítulo se acercaba rápidamente, lleno de intrigas y alianzas en la penumbra. La lucha por el poder continuaría, ahora marcada por la rivalidad de aquellos que se atreverían a llenar el vacío dejado por César. La historia, una vez más,
estaba a punto de reescribirse. La guerra civil estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, el surgimiento de un triunvirato que cambiaría para siempre el destino de Roma. Esa crisis no tardaría en transformarse en una lucha voraz por el poder. Los ecos de la ambición resonaban por las calles de Roma mientras el destino de la República se tambaleaba en el borde de la guerra civil. En el oscuro telón de fondo de la historia, tres figuras emergían, cada una enredada en un juego mortal de alianzas y traiciones: Octavio, Marco Antonio y Lépido. Estos hombres, una vez aliados, pronto se verían atrapados en un laberinto de rivalidades que cambiaría el rumbo de Roma para siempre. Era el año 43 a.C. cuando el triunvirato se formó, un pacto que prometía estabilidad en medio de la tormenta. Sin embargo, ¿puede realmente la ambición y la sed de poder coexistir con la paz? Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, se presentaba como un joven astuto y determinado, mientras que Marco Antonio, el general carismático y amante de Cleopatra, traía consigo un aura de poder militar. Lépido, el tercer hombre del triunvirato, se posicionaba como un mediador, aunque su influencia pronto se desvanecería, eclipsada por la creciente tensión entre los otros dos. El triunvirato, en su esencia, era un intento de controlar el destino de Roma, una jugada estratégica destinada a eliminar a los asesinos de César y restaurar el orden. Pero, ¿acaso el deseo de venganza puede ser un fundamento sólido para la paz? Las batallas de Filipo en el 42 a.C. marcaron el inicio de un conflicto que revelaría las grietas en esta frágil alianza. Mientras las tropas de Octavio y Antonio se unían para derrotar a los liberadores de César, el eco de la guerra resonaba con más fuerza que nunca. Sin embargo, el verdadero misterio no radicaba en las batallas, sino en las ambiciones ocultas de estos hombres. Marco Antonio, con su mirada fija en Egipto y su apasionada relación con Cleopatra, comenzaba a desviar su lealtad. Octavio, astuto y calculador, no tardaría en aprovechar esta brecha. A medida que los años pasaban, las tensiones aumentaban. El triunvirato, que una vez simbolizó la esperanza, se convertía en una sombra de desconfianza y traición. Las cartas del destino estaban en juego. En el año 36 a.C., Lépido fue despojado de su poder, y el triunvirato se desmoronó. Octavio y Marco Antonio se convirtieron en enemigos jurados, cada uno dispuesto a hacer lo que fuera necesario para prevalecer. La batalla no solo se libraría en el campo, sino también en los corazones y mentes del pueblo romano. ¿Quién ganaría el favor del pueblo y, por ende, el poder absoluto? Mientras tanto, el dominio de Marco Antonio se expandía. Sus campañas en Oriente lo llevaron a establecer una relación aún más profunda con Cleopatra, quien, a su vez, representaba una amenaza para Roma. La historia se retorcía como un laberinto, y cada giro revelaba más intrigas. Las cartas que Marco Antonio enviaba a Egipto provocaron la furia de Octavio, quien utilizó estas maniobras para pintar a su rival como un traidor, un hombre que ponía sus deseos personales por encima del bienestar de Roma. ¿Pero era realmente él el villano de esta historia? La confrontación final se acercaba. En el 31 a.C., las flotas de Octavio y Marco Antonio se encontraron en la batalla de Actium, un enfrentamiento que decidiría el futuro del imperio. La brisa salina del Mediterráneo cargaba la tensión de un conflicto inminente. Las esperanzas y sueños de un imperio se balanceaban sobre la cuerda floja, mientras los barcos se preparaban para el choque. ¿Qué secretos y sombras se revelarían en esta encrucijada? El resultado fue un desenlace devastador para Marco Antonio. Su derrota no solo significó la caída de un hombre, sino el fin de una era. La sombra de Cleopatra se cernía sobre él, y ambos, atrapados en un mar de desesperación y traición, eligieron el suicidio en lugar de enfrentar la humillación. Y así, el enigma de su ambición se transformó en un eco de tragedia.
Con la caída de Marco Antonio, Octavio no solo emergió como el vencedor, sino como el arquitecto del nuevo orden mundial. La República, desgastada y fracturada, se desvanecía en el horizonte, dando paso a la creación de un imperio. La victoria de Octavio en Actium fue el preludio de su ascenso al poder absoluto, el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia de Roma. A medida que la República se desmoronaba, un nuevo amanecer se vislumbraba en el horizonte. La transformación de Octavio en Augusto marcaría el inicio de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿cuál sería el verdadero costo de este nuevo legado? En la siguiente etapa de esta travesía, exploraremos el surgimiento de Augusto y la creación del Imperio Romano, un tiempo donde la paz y la prosperidad se entrelazaban con sombras de antiguos conflictos. Esa crisis no tardaría en desembocar en un nuevo orden, un fenómeno que transformaría a Roma para siempre. En medio de la turbulencia de la guerra civil, un joven ambicioso emergía de las sombras, Octavio. Aclamado como el heredero de Julio César, su ascenso al poder era un viaje lleno de intriga y estrategia, donde cada decisión podía marcar la diferencia entre la gloria y la ruina. Pero, ¿qué secretos se ocultaban tras su mirada decidida? El 2 de septiembre del 31 a.C., en las aguas de Axio, se libró una batalla decisiva que cambiaría el rumbo de la historia. Las fuerzas de Octavio se enfrentaron a la alianza de Marco Antonio y Cleopatra, un enfrentamiento que resonaría como un eco en los anales del tiempo. Las olas del mar, testigos silenciosos de esta contienda, vieron cómo los barcos de Octavio, impulsados por una estrategia meticulosa y un deseo inquebrantable, lograron una victoria aplastante. Las fuerzas de Antonio se desmoronaron, y con ellas, la era de las alianzas inestables. La derrota de Antonio no solo significó el fin de un rival, fue el último susurro de una república que ya estaba en sus últimos estertores. En el corazón de Roma, el pueblo comenzó a vislumbrar un nuevo futuro, uno donde el caos daría paso a la estabilidad. Octavio, con su inteligencia política, comprendió que para consolidar su victoria necesitaba más que una espada, debía presentarse como el salvador de la patria. Con la victoria en Axio, regresó a Roma no como un dictador, sino como un restaurador. En un movimiento astuto y calculado, Octavio se presentó ante el Senado, no como un conquistador, sino como un líder dispuesto a devolver el orden a una república desgastada. Las palabras que pronunció resonaron en los corazones de los romanos. Soy el defensor de la ley y la paz. Pero, ¿era realmente un defensor o el arquitecto de un nuevo régimen? El 16 de enero del 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, un nombre que evocaba majestad y divinidad, y con ello, el nacimiento del Imperio Romano. En este instante, Octavio no solo se convirtió en un emperador, se erigió como la encarnación del Estado mismo. Con astucia, utilizó la religión y la propaganda para construir una aura de divinidad a su alrededor, una aura que lo presentaba como un elegido, un protector del pueblo. Pero, ¿qué pasaría con la libertad que los romanos habían valorado durante tanto tiempo? Bajo su gobierno, la expansión del imperio comenzó a cobrar vida. Las fronteras de Roma se extendieron como un vasto manto, tocando tierras y culturas que antes solo existían en los relatos de viajeros y comerciantes. Con cada conquista, la influencia de Roma se multiplicaba, y la idea de un imperio unificado bajo la autoridad de un solo hombre comenzó a cobrar forma. Sin embargo, no todos aplaudían este nuevo orden. En los rincones oscuros del poder, las sombras conspiraban, y el eco de antiguas libertades se convertía en un murmullo inquietante. La Pax Romana, ese periodo dorado que siguió al ascenso de Augusto, prometía un respiro al mundo romano. Las carreteras se construyeron, los mercados florecieron y las artes vivieron su apogeo. Sin embargo, el precio de esta paz era alto.
Las voces disidentes se silenciaban, y la figura del emperador se erguía, no solo como un líder, sino como un dios en la tierra. Pero ¿esta paz era realmente sostenible o un frágil velo que cubría las tensiones latentes? A medida que el imperio se consolidaba, la figura de Augusto se convirtió en un símbolo de poder y estabilidad. Sin embargo, su legado era un delicado equilibrio entre la gloria y la opresión. Las decisiones que tomaba moldeaban no solo el presente, sino el futuro de Roma y sus habitantes. En su sombra, otros aspirantes al trono también soñaban con el poder, tejiendo intrigas en el silencio. La historia de Augusto y el nacimiento del Imperio Romano no es solo una crónica de victorias y derrotas, sino un enigma que sigue susurrando en los corazones de aquellos que buscan comprender el verdadero costo del poder. ¿Qué secretos se ocultan en los cimientos de este gran imperio? ¿Qué lecciones perduran en el tiempo, esperando ser redescubiertas? Mientras las páginas de la historia se despliegan, la figura de Augusto se convierte en un faro que ilumina el camino hacia la próxima era, la era de los emperadores. En ella, los desafíos del poder se multiplicarán, y el legado de Augusto será puesto a prueba en maneras que ni siquiera él podría haber imaginado. ¿Qué nuevos misterios aguardarán en el horizonte, listos para ser desvelados? Esa crisis no tardaría en encontrar su resolución en el abrazo del poder imperial. Con la caída de la República, un nuevo orden emergía en Roma, marcado por el ascenso de figuras que no solo transformarían el destino de la ciudad, sino que también dejarían una huella indeleble en la historia humana. La era de los emperadores había llegado, un periodo de esplendor y misterio que se desplegaría bajo el manto de hombres como Augusto, Tiberio y Trajano. Augusto, el primer emperador, se erigió no solo como un líder, sino como el arquitecto de un imperio que se expandiría más allá de lo imaginable. Su ascenso al poder fue una danza delicada entre el ingenio político y la astucia militar, donde cada movimiento parecía estar impregnado de un propósito mayor. Pero ¿cómo logró Augusto consolidar su poder en un mundo tan tumultuoso? La respuesta se oculta en las sombras de sus reformas, en la creación de un sistema administrativo que garantizaba la lealtad de las provincias y la promoción de la Pax Romana, un sueño de paz que resonaría en cada rincón del vasto dominio romano. Con el eco de sus pasos resonando en los pasillos del Senado, Augusto estableció un nuevo orden, transformando el antiguo sistema republicano en una autocracia disfrazada. Era un maestro en el arte de la propaganda, utilizando la historia misma a su favor. Monumentos grandiosos y relatos heroicos se esculpieron en piedra y papel, creando una narrativa en la que él era el salvador de Roma, un mito que perduraría a través de los siglos. ¿Acaso este relato no plantea dudas sobre la veracidad de la historia que conocemos hoy? ¿Qué verdades se esconden bajo la superficie de la gloria imperial? A la sombra de Augusto, su sucesor Tiberio heredó un imperio que, a pesar de sus logros, se tambaleaba en un delicado equilibrio. La figura de Tiberio es un enigma en sí misma, un emperador que, aunque eficaz en la administración y la expansión militar, se encontró atrapado en las redes de la paranoia y la desconfianza. Su reinado estuvo marcado por una creciente opresión, donde la delación y el miedo se convirtieron en herramientas de control. ¿Qué demonios acechaban en los pasillos del palacio? Las sombras de la traición y la conspiración parecían asomarse, y el eco de sus decisiones resonaba en cada rincón del imperio. Sin embargo, Tiberio, a pesar de su carácter sombrío, no pudo evitar que el legado del poder imperial floreciera. La infraestructura del imperio seguía expandiéndose, los caminos romanos se extendían como venas a través de un vasto cuerpo territorial, uniendo las regiones bajo un mismo estandarte. En este contexto, la figura de Trajano surgiría, un emperador que, con su ambición desmedida, llevaría al imperio a nuevas alturas. Trajano no solo se destacaba por su destreza militar,
sino también por su enfoque en la justicia y el bienestar de sus ciudadanos. Su reinado marcó el cenit del Imperio Romano, donde los territorios alcanzaban su máxima extensión. Pero, ¿a qué costo se logró tal grandeza? En un imperio que se expandía implacablemente, las fronteras eran tan frágiles como el equilibrio de poder que las sostenía. El auge de estos emperadores no solo transformó la política romana, sino que también dejó un legado cultural que perduraría a través de los siglos. Las artes, la arquitectura y la literatura florecieron en este periodo, reflejando un imperio en constante evolución. Las construcciones grandiosas, como el Coliseo y el Foro, se erguían como símbolos de un poder indiscutible, mientras que las obras literarias, desde las de Virgilio hasta las de Ovidio, tejían un tapiz cultural que resonaría a través de la historia. Pero, ¿cuánto de esta cultura era realmente accesible para el ciudadano común? En un imperio donde la desigualdad se hacía evidente, la percepción de la grandeza romana se filtraba a través de las experiencias de aquellos que vivían en sus márgenes. Así, la era de los emperadores nos deja ante un dilema fascinante. ¿Fue realmente un periodo de oro, o más bien un tiempo de sombras y secretos ocultos? La consolidación del poder imperial trajo consigo tanto avances como opresiones, un ciclo interminable de gloria y decadencia. Esta dualidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y su legado. A medida que la paz y la prosperidad comenzaban a florecer bajo el mandato de estos emperadores, un nuevo capítulo se abría ante la historia de Roma. La Pax Romana estaba a punto de ser proclamada, un periodo que prometía estabilidad y un respiro en medio del caos. Pero, ¿podría realmente durar? En la próxima etapa de nuestra travesía, exploraremos cómo esta era de calma se convirtió en un terreno fértil para el florecimiento cultural y económico, así como en el preludio de las crisis que asediarían al imperio en el futuro. Esa crisis no tardaría en desvanecerse, dando paso a un período insólito que cambiaría el rumbo de la historia romana. Así surgió la Pax Romana, un enigma de paz y prosperidad que se extendió a lo largo de 2 siglos, desde el reinado de Augusto hasta la muerte de Marco Aurelio. Este lapso no solo se convirtió en un tiempo de estabilidad política, sino también en el despertar de la cultura, la economía y la identidad romana. Durante la Pax Romana, la vastedad del imperio se vio unificada bajo un mismo estandarte, un imperio que, a pesar de sus fronteras extensas y diversas, logró mantener un hilo conductor de orden y seguridad. Con un territorio que abarcaba desde las frías tierras de Britania hasta las cálidas arenas de Egipto, Roma se erguía como un coloso en el mundo antiguo. Pero, ¿qué misterios se ocultan detrás de este aparente idilio? La paz que se experimentó era un fenómeno delicado, una danza entre la autoridad imperial y las tradiciones locales. Las ciudades florecieron, llenándose de vida, comercio y cultura. Las calles de Roma resonaban con el eco de los mercados, y las artes, el conocimiento y la literatura se cultivaban como nunca antes. Filósofos, poetas y artistas vieron en este período un terreno fértil para la creatividad. Sin embargo, ¿fue esta prosperidad un reflejo genuino de la armonía o una ilusión alimentada por el poder? La economía romana experimentó un renacer. Las rutas comerciales, como venas que alimentaban al gigante, se expandieron y perfeccionaron. Desde el norte de África, llegaban cereales que nutrían a la metrópoli. Desde Oriente, especias y sedas que deslumbraban a los romanos. La riqueza fluyó y, con ella, la idea de que Roma era el centro del mundo. Pero, en medio de esta abundancia, ¿acaso se ignoraban las voces de aquellos que quedaban fuera del esplendor? La arquitectura también floreció, con obras maestras que todavía hoy nos hablan desde las ruinas. El Coliseo, las termas de Caracalla y el Panteón fueron construidos no solo como símbolos de poder,
sino como monumentos a la gloria de un imperio que buscaba dejar una huella indeleble en la historia. Sin embargo, en esta búsqueda de magnificencia, se alzaban preguntas inquietantes. ¿A qué costo se erguían estos monumentos? ¿Cuál era el precio de la paz que disfrutaban unos pocos a expensas de muchos? La Pax Romana no solo fue un fenómeno político y económico, fue también un período de transformación cultural. La romanización de las provincias trajo consigo un intercambio de ideas y costumbres que enriquecieron la identidad romana. Las legiones romanas, al establecerse en lugares lejanos, no solo llevaron consigo el poder militar, sino también su lengua, su arte y su forma de vida. Pero, ¿fue esta asimilación siempre bienvenida? ¿Qué secretos y resistencias se ocultan tras las fachadas de ciudades romanizadas? El legado de la Pax Romana también se manifiesta en la legalidad y la administración. El derecho romano, un sistema que perdura hasta nuestros días, fue perfeccionado en esta era de paz. Las leyes se codificaron y se aplicaron de manera más uniforme, buscando una justicia que, aunque imperfecta, sentó las bases de un orden social. Sin embargo, en un imperio tan vasto, ¿puede realmente haber justicia para todos? ¿O la sombra del privilegio siempre se cierne sobre las leyes? A medida que el tiempo avanzaba, la Pax Romana comenzaba a mostrar signos de desgaste. La estabilidad que había sido tan ansiada no era eterna. Tradicionalmente, los imperios caen desde dentro, y Roma no sería la excepción. ¿Qué indicios presagiaban la llegada de la crisis que se avecinaba? ¿Cuáles eran las grietas que se comenzaban a abrir en la estructura del imperio? Así, mientras la Pax Romana brillaba intensamente, también se gestaban las semillas de su propio desafío. La historia nos enseña que la paz, aunque deseable, es a menudo efímera. Con la llegada de nuevos desafíos y la presión de las fronteras, el imperio se preparaba para enfrentar una serie de crisis que pondrían a prueba su fortaleza. La Pax Romana, un enigma de esplendor y estabilidad, se convertía lentamente en un precursor de la inestabilidad. Todo imperio que ha conocido la gloria debe, en algún momento, enfrentar su propio destino. Y así, dejando atrás el eco de la paz, nos adentramos en un tiempo de incertidumbre y cambio, la crisis del siglo III. ¿Qué misterios y desafíos aguardaban en las sombras de un imperio que había conocido tanto esplendor? Esa crisis no tardaría en profundizarse, transformándose en un verdadero enigma que amenazaría los cimientos del vasto imperio romano. A mediados del siglo III, las fronteras de Roma se vieron asediadas por un torrente de invasiones bárbaras, un eco de descontento que resonaba en cada rincón de una civilización que, hasta entonces, se había erigido como un bastión de poder y orden. Pero, ¿qué motivaba a estos pueblos a cruzar las fronteras de un imperio tan formidable? La avaricia de la tierra, la búsqueda de nuevas oportunidades o, quizás, un deseo de venganza por siglos de opresión. Los germanos, los sármatas y otros pueblos nómadas comenzaron a asediar las fronteras, desafiando la ya debilitada integridad del imperio. Las legiones, antaño invencibles, se encontraban ahora divididas, luchando en múltiples frentes. En el año 251, el emperador Decio se enfrentó a una de las primeras y más devastadoras invasiones, en la que cayó en la batalla de Abrito, dejando tras de sí un vacío de poder y una creciente incertidumbre. El eco de su derrota resonaría en los corazones de los romanos, sembrando el miedo y la desesperanza. ¿Podía el imperio, tan grande y orgulloso, realmente ser vulnerado por aquellos que consideraban bárbaros? La inestabilidad política se entrelazaba con estas invasiones, creando un laberinto de traiciones y asesinatos. En un periodo de apenas 50 años, una serie de 26 emperadores se sucedieron en el poder, muchos de ellos asesinados por sus propios soldados o depuestos por intrigantes rivales.
El título de emperador se había convertido en un objeto de deseo, pero también en un pasaporte a la muerte. ¿Qué había sucedido con la legitimidad del gobierno romano? ¿Acaso el eco de la gloria había sido sustituido por el susurro del miedo y la traición? Las crisis económicas se sumaban a esta tormenta perfecta. El gasto militar necesario para repeler a los invasores y mantener el orden interno había agotado las arcas del Estado. Las monedas de plata, una vez símbolo de riqueza y estabilidad, comenzaron a desvanecerse, y el valor del denario se desplomó. En las calles de Roma, la inflación se convirtió en una sombra que se cernía sobre la población, mientras el comercio se estancaba y la agricultura sufría. La escasez de bienes básicos transformó las ciudades en lugares de desesperación, donde el eco de la prosperidad del pasado se convirtió en un murmullo lejano. ¿Podía un imperio que había conocido el esplendor caer tan bajo? Las reformas se hicieron necesarias, pero los cambios eran insuficientes para enfrentar la magnitud de la crisis. En medio de esta agitación, surgieron figuras como el emperador Aureliano, que, con mano firme, trató de restaurar el orden y la unidad. Sin embargo, sus esfuerzos, aunque admirables, se enfrentaron al mismo destino que los de sus predecesores. La sombra de la descomposición parecía extenderse, engullendo cualquier destello de esperanza. ¿Podía realmente un solo hombre detener la caída de un imperio? Mientras las olas de barbarie y caos amenazaban con arrastrar a Roma hacia el abismo, se gestaba un cambio más profundo. La religión, que había permanecido en gran medida como un refugio personal, comenzaba a tomar un papel más relevante en la vida pública. El cristianismo, una fe emergente, empezaba a atraer a los oprimidos, ofreciendo no solo consuelo, sino también un sentido de comunidad y propósito en tiempos de desesperación. Era posible que, en medio de la crisis y la desolación, se estuviera gestando una nueva era. El siglo III se convirtió, así, en un periodo de dualidad: la caída del viejo orden y el surgimiento de nuevas creencias. La historia de Roma, un vasto mosaico de victorias y derrotas, comenzaba a mostrar grietas, pero también nuevas esperanzas. La crisis del siglo III no solo fue una época de desesperanza, sino también el preludio de transformaciones que cambiarían el curso del imperio y de la civilización. Mientras la sombra de la crisis se alzaba sobre Roma, otro enigma esperaba ser revelado en el horizonte: las reformas de Diocleciano, que prometían restaurar la estabilidad a un imperio en ruinas. ¿Podría la respuesta a la supervivencia de Roma radicar en el mismo cambio que había generado su caos? La historia, siempre en movimiento, nos invita a seguir indagando. Esa crisis no tardaría en forjar un nuevo rumbo para el Imperio Romano. En medio del caos del siglo III, cuando el eco de la inestabilidad resonaba a lo largo de las fronteras y en las calles de Roma, surgió una figura que se erguiría como un baluarte contra la descomposición: Diocleciano. Un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos no solo por su autoridad, sino por su audaz intento de salvar un imperio al borde del abismo. Este emperador, que se alzó en el año 284 después de Cristo, entendió que la única forma de restaurar la gloria de Roma era a través de reformas radicales y meticulosas. Una de sus primeras decisiones fue reorganizar la administración del vasto territorio que había caído en la anarquía, dividiendo el imperio en una serie de provincias más manejables. Pero, ¿podría realmente esta fragmentación burocrática ser la clave para la salvación de Roma? ¿O sería, en cambio, el inicio de su descomposición en múltiples facciones? Diocleciano no se limitó a realizar cambios superficiales. Sus reformas abordaron tanto el ámbito militar como el administrativo. Consciente de que el ejército romano había sido durante mucho tiempo el bastión de su poder, inició una reestructuración que lo convertiría en una fuerza más eficiente y formidable.
La creación de nuevos cuerpos de ejército y la ampliación de las fronteras se convirtieron en prioridades. En un mundo donde las invasiones bárbaras amenazaban constantemente, era esencial que Roma estuviera preparada. Pero, ¿qué estrategias estaban detrás de este despliegue militar que parecía desafiar al destino? Una de las innovaciones más audaces de Diocleciano fue el establecimiento de la tetrarquía, un sistema que dividió el imperio en 4 regiones, cada una gobernada por un emperador. Este enfoque colaborativo no solo pretendía reducir la carga de gobernar un territorio tan extenso, sino que también buscaba mitigar las luchas de poder que habían desgastado al imperio durante décadas. Bajo este nuevo orden, 2 Augustos y 2 Césares compartieron el poder, y con ello, la esperanza de una estabilidad renovada. Sin embargo, ¿podría realmente la división del poder conjurar la unidad entre los romanos, o estaba destinada a ser solo una ilusión efímera? Diocleciano, en su sabiduría, también instituyó reformas económicas que buscaban revitalizar la debilitada economía del imperio. La creación de un nuevo sistema de moneda y la regulación de precios eran respuestas a la inflación descontrolada y la escasez de recursos que habían asolado a las provincias. Pero, al hacer esto, ¿no corría el riesgo de encender la ira de los comerciantes y ciudadanos que luchaban por su supervivencia diaria? Las calles de Roma, que una vez resonaron con el bullicio de la vida, se encontraban ahora en la sombra de la incertidumbre. A medida que Diocleciano establecía estas reformas, también se enfrentó a un dilema crucial: la relación entre el poder imperial y la creciente influencia del cristianismo. A pesar de que él mismo era un líder decidido, su imperio se hallaba inmerso en un conflicto interno entre las viejas tradiciones paganas y la nueva fe que comenzaba a extenderse como un fuego en las llanuras. La persecución de los cristianos, aunque cruel y despiadada, se vio como una forma de preservar la unidad del imperio. Pero, ¿podía realmente la opresión de una fe evitar el inevitable cambio que se avecinaba? A medida que la tetrarquía se consolidaba, un nuevo enigma emergía: ¿cómo sostener un sistema que, por naturaleza, fomentaba la división? Las tensiones entre los gobernantes de las diferentes regiones comenzaron a crecer, y las sombras de la ambición personal se cernían sobre la unidad que tanto había costado establecer. La historia ha demostrado que la lucha por el poder es a menudo más destructiva que las fuerzas externas que amenazan a un imperio. Diocleciano, enfrentándose a estos desafíos y a su propia mortalidad, tomó una decisión sorprendente: abdicó. En el año 305 después de Cristo, se retiró a su palacio en Split, en lo que hoy es Croacia, dejando atrás un imperio que había transformado, pero que también había dejado en una encrucijada. ¿Fue su legado el de un salvador que había traído orden a la anarquía, o el de un hombre que había sembrado las semillas de la división que llevarían a la fragmentación final del imperio? La reforma de Diocleciano, con todas sus promesas y sus sombras, sentó las bases de un cambio monumental. A medida que el Imperio Romano se adentraba en un nuevo capítulo de su historia, las semillas de la transformación estaban listas para germinar. La figura de Constantino, un gobernante que emergería de entre las sombras de la tetrarquía, comenzaría a reconfigurar no solo la política, sino también la religión en Roma. Así, el eco de la historia continuaría resonando, llevándonos a la próxima encrucijada donde el cristianismo empezaría a dejar su huella indeleble en el imperio. Esa crisis no tardaría en encontrar un inesperado giro en los acontecimientos, un momento que cambiaría para siempre el rumbo del imperio romano. La figura de Constantino, un hombre que emergió del tumulto de la inestabilidad, se convertiría en el protagonista de una historia que aún resuena en el eco de la historia. En su ascenso al poder, Constantino se enfrentó no solo a rivales políticos, sino también a un dilema espiritual que definiría su legado: la fe. El año 312 después de Cristo se erige como un hito decisivo.
En la víspera de la crucial batalla del Puente Milvio, un evento marcado por la sangre y la ambición, Constantino, en su camino hacia la victoria, experimentó una revelación que alteraría la percepción del poder en el mundo romano. Se dice que, en medio de la oscuridad, vio una cruz brillante en el cielo acompañada de la inscripción: con este signo, vencerás. ¿Qué misterio se ocultaba detrás de esta visión? ¿Era simplemente un sueño, o realmente un mensaje divino? Este encuentro enigmático lo impulsó a abrazar el cristianismo, una fe que, en ese momento, había sido objeto de persecución y represión. La victoria de Constantino sobre su rival, Magencio, no solo lo consolidó como emperador, sino que también inauguró un nuevo capítulo en la historia de Roma. A partir de este momento, el cristianismo dejaría de ser una religión clandestina y se transformaría en una poderosa fuerza dentro del imperio. Sin embargo, este cambio no fue instantáneo ni sin resistencias. La sombra de la tradición pagana aún se cernía sobre la ciudad, y muchos se preguntaban: ¿podría una fe que nació en la humildad desafiar la antigua y venerada religión del imperio? El verdadero punto de inflexión llegó en el año 313 después de Cristo con la promulgación del Edicto de Milán, un documento que, más que una simple declaración, se erigió como un manifiesto de tolerancia. Este edicto, cofirmado por Licinio, proclamó la legalidad del cristianismo y garantizó libertad religiosa a todos los ciudadanos del imperio. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para la estructura de poder que había sostenido a Roma durante siglos? De repente, los cristianos, una vez perseguidos y marginados, se encontraron en el centro de la vida pública, y su fe comenzó a entrelazarse con los hilos del tejido político romano. La figura de Constantino se convirtió en un símbolo del nuevo orden. No solo restauró templos y construyó iglesias, sino que también se autoproclamó defensor de la fe cristiana. En sus acciones, se percibía un eco de los antiguos emperadores que habían buscado la divinidad para legitimar su poder. Pero, en este caso, ¿era la búsqueda de Constantino de la gloria terrenal un reflejo de su conversión genuina, o simplemente una estrategia astuta para consolidar su dominio? La ambigüedad de sus intenciones deja un rastro de preguntas que persisten a través de los siglos. La transformación de Roma también se evidenció en la construcción de una nueva capital, Constantinopla. Esta ciudad, que se alzaría como la Nueva Roma, no solo sería un centro político, sino también un bastión del cristianismo. Aquí, las tradiciones paganas se verían cada vez más desplazadas, y el cristianismo comenzaría a moldear la cultura, la ley y la política del imperio. Pero, ¿qué pasaría con aquellos que aún veneraban a los dioses antiguos? La historia no tardaría en mostrar el choque de civilizaciones y la lucha entre el paganismo y una fe en ascenso. Constantino, a pesar de su papel crucial en la legalización del cristianismo, no escapó a sus propios dilemas. Aun cuando promovía la fe cristiana, sus decisiones políticas a menudo revelaban una complejidad inquietante. Las persecuciones de los herejes y su intervención en disputas teológicas, como el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, plantearon interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su conversión. ¿Era Constantino un auténtico creyente, o su interés radicaba en la unificación del imperio bajo un mismo dogma? Sus acciones sentarían las bases para un legado que perduraría a través de los siglos. La relación entre la Iglesia y el Estado se redefiniría, y el cristianismo se establecería no solo como una religión, sino como una institución que moldearía la historia de Europa y más allá. La figura de Constantino se tornó mítica, un emperador que había desafiado las convenciones y, en su búsqueda de poder, había encontrado al mismo tiempo una fe que cambiaría el mundo. Así, mientras el eco de sus decisiones reverbera en las aulas de la historia, nos encontramos en la encrucijada de un nuevo destino.
Con la legalización del cristianismo y la sombra del paganismo desvaneciéndose, el Imperio Romano se preparaba para una transformación aún más profunda. Una división que marcaría dos trayectorias distintas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta nueva realidad llevaría a la separación definitiva del Imperio en Oriente y Occidente, dando paso a un nuevo enigma en la historia de la humanidad. Esa crisis no tardaría en revelar el lado más oscuro y frágil del Imperio Romano. En medio de un océano de inestabilidad, la figura de Diocleciano se alzaría como una sombra de esperanza, pero su legado, aunque poderoso, también sembraría las semillas de una división que cambiaría para siempre el destino de Roma. A medida que los ecos de la crisis resonaban en los rincones de la vasta extensión del imperio, el imperativo de la supervivencia se hacía más urgente. Así, en el año 285 después de Cristo, Diocleciano tomó una decisión que marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Dividió el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente. Pero, ¿qué llevó a esta separación? La respuesta reside en los vientos de cambio que soplaban en la época. Constantinopla, la futura capital del Oriente, se erguía como un faro de esperanza, mientras que Roma, antaño esplendorosa, se desvanecía en la bruma de la decadencia. Sin embargo, esta división no fue simplemente geográfica, fue una fractura profunda, un corte en el tejido mismo del imperio que revelaba las diferencias culturales, políticas y económicas entre las dos regiones. Al mirar hacia el este, nos encontramos con un mundo vibrante y dinámico, donde las tradiciones griegas y la influencia oriental se entrelazaban. El Oriente romano, con su capital en Bizancio, se transformaría en un crisol de culturas, donde el cristianismo comenzaría a florecer en un contexto que lo abrazaría más que en su contraparte occidental. En cambio, el Occidente, cargado de las sombras de las invasiones bárbaras y la inestabilidad política, comenzaría a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes expuesto a un viento incesante. La división fue, sin duda, un acto de pragmatismo, pero también un movimiento que sembró incertidumbres. ¿Podrían estas dos entidades, que una vez fueron una sola, coexistir y prosperar en sus propias trayectorias? A medida que los años se deslizaban, las diferencias se acentuaban. Las lenguas se diversificaban, el latín se mantenía en Occidente, mientras que el griego se afianzaba en Oriente. Las leyes, las costumbres y hasta las creencias se comenzaban a desmarcar, dando paso a dos identidades imperiales distintas. Los sucesores de Diocleciano, al igual que él, se enfrentarían a un dilema crucial. ¿Deberían seguir el camino de la unidad o abrazar la realidad de la división? La historia se tornaba en un misterio, una encrucijada de decisiones que definirían el destino de millones. La figura de Constantino, quien ascendería al trono en el 306 después de Cristo, emergió como un actor clave en este drama. En su búsqueda por consolidar el imperio, eligió Constantinopla como su nueva capital, despojando a Roma de su estatus como corazón del imperio. Fue un movimiento calculado, una jugada maestra que prometía revitalizar el imperio, pero que también consolidaba la separación. Constantino no solo fue un emperador, fue un reformador cuyo reinado sentó las bases para el futuro del cristianismo en el mundo occidental. Su edicto de Milán en 313 después de Cristo legalizó la religión cristiana, cambiando la estructura de poder en el imperio de forma irrevocable. Sin embargo, en esta nueva era de luz, la sombra de la división seguía acechando. ¿Podría el cristianismo unir a un imperio que se fragmentaba cada vez más? La respuesta, como veremos, sería tan compleja como la historia misma. A medida que el Imperio Romano avanzaba en su nueva dualidad, las tensiones entre Oriente y Occidente se intensificaban. Las luchas por el control y la influencia se convertirían en un eco constante en los pasillos del poder. Mientras el Oriente prosperaba,
el Occidente se enfrentaba a desafíos cada vez mayores, desde las invasiones de tribus germánicas hasta la inestabilidad política que amenazaba con arrasar con lo que quedaba de su gloria. La división del Imperio Romano no fue solo un evento político, fue un hito que marcó el inicio de dos trayectorias históricas distintas. Cada mitad, en su búsqueda de identidad, forjaría su propio destino, dejando tras de sí un legado que resonaría en los siglos siguientes. ¿Cómo se enfrentarían a los desafíos que se avecinaban? ¿Podría el Occidente, a pesar de su inminente caída, encontrar un camino hacia la resiliencia? Con cada decisión, cada batalla y cada cambio de liderazgo, la historia del imperio se tejía en un tapiz de complejidades, un enigma que aún hoy nos fascina. La siguiente etapa de este viaje nos llevará a un momento crucial: la caída de Roma, un evento que simbolizaría el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Europa. Pero antes, debemos explorar cómo estas divisiones y tensiones culminarían en un desenlace trágico y revelador. Esa crisis no tardaría en manifestarse de la forma más devastadora. En el crepúsculo del Imperio Romano de Occidente, las sombras de la decadencia se alzaban como espectros sobre las antiguas calles de una Roma que una vez fue el epicentro del mundo conocido. Era el año 476 después de Cristo, y el eco de la grandeza se había desvanecido, dejando tras de sí un enigma sin resolver: ¿cómo había caído una civilización que había dominado vastas tierras y culturas? La invasión de los visigodos, un pueblo germánico, se convirtió en la chispa que encendería la pira de la caída. Liderados por su rey, Alarico, los visigodos habían sido, durante años, una sombra inquietante que acechaba las fronteras del imperio. Pero su asedio final a Roma fue el clamor de un pueblo cansado de la opresión romana y un grito de libertad que resonaría a través de los siglos. Las murallas de la ciudad, que una vez habían resistido innumerables ataques, estaban a punto de sucumbir ante un enemigo que no solo buscaba venganza, sino un nuevo hogar. Alarico, en su ambición, no solo deseaba saquear la ciudad, sino también dejar una marca indeleble en la historia. Con su ejército, comenzó un asedio que, aunque breve, resultaría fatal. En agosto de 410 después de Cristo, Roma cayó, y las llamas consumieron no solo edificios, sino también la esperanza de un imperio eterno. ¿Pero fue realmente así? ¿Un simple saqueo, o representó con acento agudo el fin de una era y el inicio de una nueva realidad para Europa? Los vestigios de la antigua Roma, una vez colosales, ahora estaban sumidos en el caos. La desesperación se adueñó de la población, que miraba impotente cómo sus ídolos caían, y su cultura, una vez glorificada, se desvanecía como el humo de las llamas. La caída de Roma fue, en efecto, un símbolo del colapso de un mundo que había sido construido sobre la fuerza, la ley y la gloria. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a gestarse un nuevo orden, uno que se alimentaría de las cenizas de lo que había sido. Sin embargo, el saqueo de Roma no fue más que el preludio de un desenlace aún más trágico. La inestabilidad política, los conflictos internos y la creciente influencia de los pueblos bárbaros llevaron a que la propia estructura del imperio se desmoronara. En el año 476 después de Cristo, el último emperador del Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder germánico que se autoproclamó rey de Italia. En ese instante, el título de emperador que había simbolizado el poder absoluto se convirtió en una reliquia del pasado, un recuerdo de un tiempo que ya no sería. La imagen de Rómulo Augustulo, un niño en el trono de un imperio en decadencia, se convirtió en un símbolo del fin. Pero, ¿qué legado dejó Roma tras su caída? ¿Acaso el imperio se desvaneció por completo, o sus ideas y estructuras perduraron en las sombras, esperando renacer en otros tiempos?
La historia de la caída de Roma no es solo una narración de ruinas y destrucción, es un relato de transformación, donde la cultura romana se entrelazó con las tradiciones de los pueblos que llegaron a ocupar su lugar. La Europa del siglo V no era un lienzo en blanco. Las semillas de la civilización romana habían sido sembradas en las tierras que ahora eran el hogar de los invasores. La lengua, el derecho, la arquitectura e incluso el cristianismo, que había florecido en medio de la adversidad, se convertirían en los pilares sobre los cuales se edificaría la nueva Europa. Sin embargo, el eco de la grandeza de Roma continuaría resonando a lo largo de los siglos, una sombra que nunca se disiparía por completo. A medida que la oscuridad se cernía sobre la antigua Roma, la historia no terminó con su caída. En el horizonte, se vislumbraban nuevas posibilidades. Mientras un imperio se desmoronaba, otro comenzaba a emerger, uno que llevaría consigo el legado de Roma hacia un futuro incierto. La historia nos invita a explorar, a descubrir el enigma del Imperio Bizantino, que, aunque distante en miles de kilómetros, llevaría en sus venas el mismo pulso que había hecho vibrar a Roma. Así, mientras las ruinas de una gran civilización yacen en silencio, la pregunta persiste: ¿cómo se transforma un imperio en su propia sombra? La respuesta, quizás, nos lleve a la exploración del legado de Oriente, donde la historia de Roma aún palpita con fuerza, en un mundo que se prepara para renacer. Esa crisis no tardaría en dar paso a un nuevo capítulo de la historia. Mientras la Roma occidental se desmoronaba, un nuevo imperio emergía de las cenizas del antiguo esplendor, el Imperio Bizantino. Este legado de Oriente, a menudo eclipsado por la magnitud de su predecesor, se erguía como un faro de continuidad y transformación, un enigma que aún hoy fascina a historiadores y arqueólogos por igual. Al caer el telón sobre la Roma occidental en 476 después de Cristo, las tierras del este, que durante siglos habían permanecido bajo el dominio romano, se preparaban para un renacer. Constantinopla, la nueva capital del imperio, se erguía imponente sobre las aguas del Bósforo, un puente entre dos mundos. ¿Qué secretos encerraba esta ciudad, que se convertía en la guardiana del legado romano? La urbe no solo preservaría la cultura y las tradiciones de Roma, sino que también se transformaría, adaptando y fusionando influencias orientales y occidentales en un vibrante mosaico cultural. El Imperio Bizantino no era simplemente una continuación del antiguo imperio, era una criatura distinta, forjada en la fragua de un tiempo de cambios radicales. Mientras la Europa occidental se sumía en el caos de la Edad Media, el bizantino florecía. La administración del imperio, basada en un elaborado sistema burocrático, mantenía el control sobre vastos territorios, desde las tierras balcánicas hasta los confines del Medio Oriente. Pero, ¿cómo lograron mantener unida a esta vasta extensión de pueblos y culturas? La respuesta podría hallarse en el poder de su fe. La religión cristiana, adoptada como pilar del Estado bajo el mandato de Constantino, se convirtió en un elemento unificador. La Iglesia Ortodoxa bizantina no solo era un refugio espiritual, era una herramienta política, uniendo a los ciudadanos bajo un mismo dogma y en torno a un mismo emperador. A través de los siglos, las disputas teológicas y los cismas religiosos añadirían capas de complejidad a este legado. ¿Era la fe un vínculo que fortalecía, o un arma que dividía? El arte y la arquitectura también jugaron un papel crucial en la proyección del poder bizantino. La magnífica Hagia Sofía, con su imponente cúpula y brillantes mosaicos, se erguía como un símbolo del ingenio humano y la devoción divina. Este monumento no solo era un lugar de culto, era un manifiesto de la grandeza del imperio. Pero, ¿cuál era el secreto detrás de sus construcciones, que han perdurado a lo largo de los siglos, desafiando el paso del tiempo?
Los bizantinos también fueron astutos diplomáticos, jugando hábilmente con las alianzas y rivalidades de sus vecinos. Los persas, los árabes y más tarde los otomanos, fueron adversarios a los que debían enfrentar, pero también aliados en ocasiones. La habilidad para negociar y maniobrar entre estos poderes rivales les permitió sobrevivir mucho más allá de la caída de Roma. Sin embargo, a medida que el imperio se extendía, también lo hacía a la sombra de su propio fin. ¿Podrían los bizantinos mantener su dominio en un mundo cada vez más hostil? A medida que el tiempo avanzaba, el imperio bizantino se vio envuelto en un ciclo de esplendor y crisis. Las invasiones, las guerras civiles y las luchas por el poder interno desgastaban sus recursos y su estabilidad. La historia del imperio es un relato de resiliencia, pero también de tragedia. La influencia bizantina se extendió mucho más allá de sus fronteras, moldeando la cultura y la política de Europa y Asia, incluso mientras se fragmentaba. El legado de Oriente, en su esplendor y su declive, nos invita a cuestionar cuánto de lo que consideramos romano realmente pertenece a este imperio del Este. La respuesta no es sencilla, ya que la historia es un tapiz intrincado, tejido con hilos de diversas culturas y tiempos. La conexión entre el antiguo imperio y su sucesor no es solo un eco en la historia, es un misterio que perdura, un legado que sigue resonando incluso en nuestros días. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad de Constantinopla, se presagiaba el advenimiento de una nueva era. La influencia romana en la Edad Media no solo era inminente, sino que ya comenzaba a entrelazarse con la esencia bizantina. En este cruce de caminos, se levantaba la pregunta: ¿cómo las estructuras políticas, legales y culturales romanas influirían en el tejido de la Europa medieval? Así, el relato del legado romano continuaba, tejida con las historias de un imperio que, aunque distante, jamás fue olvidado. Esa caída no solo marcó el fin de una era, sino que también sembró las semillas de un nuevo mundo. La disolución del Imperio Romano de Occidente dejó un vacío que resonaría a través de los siglos, un eco del poder y la cultura que una vez dominaron Europa. Sin embargo, en las sombras de esa descomposición, las estructuras políticas, legales y culturales romanas comenzaron a transformar el paisaje de la Edad Media. ¿Cómo es posible que un imperio que se desmoronó tan dramáticamente pudiera, a la vez, dar vida a algo nuevo y vital? Las raíces del sistema feudal medieval se entrelazan con las antiguas tradiciones romanas. A medida que los reinos germánicos comenzaron a establecerse en el antiguo territorio romano, se encontraron con un legado administrativo que les resultó difícil ignorar. Estas estructuras, que habían sido perfeccionadas a lo largo de siglos, proporcionaban un marco para la gobernanza en un mundo que lentamente emergía del caos. Las provincias romanas, antes unidas bajo un control centralizado, comenzaron a fragmentarse, pero las ideas de administración, impuestos y justicia permanecieron. ¿Acaso no es fascinante pensar que las leyes que guiaron a un imperio podrían ser la base sobre la cual se erigirían nuevos reinos? El derecho romano, un monumento a la razón y la lógica, dejó una huella indeleble en la Edad Media. La codificación de sus leyes, como el famoso Corpus Juris Civilis, se convirtió en la piedra angular del derecho en muchos de los nuevos estados que surgieron. La noción de justicia y el principio de que todos debían ser tratados de acuerdo con la ley, aunque en un contexto diferente, perduraron. Pero, ¿qué misterios se ocultan detrás de la adopción de estos principios por los nuevos gobernantes? ¿Fue una simple cuestión de conveniencia, o había un deseo más profundo de legitimidad y orden en un mundo en descomposición? A medida que el cristianismo se consolidaba como una fuerza dominante, la influencia romana se entrelazó con su desarrollo. La Iglesia, heredera de la estructura organizativa del imperio, adoptó muchas de sus prácticas.
Los obispos tomaron el lugar de los antiguos gobernadores romanos, y las diócesis se convirtieron en nuevas provincias. Así, el cristianismo se expandió, no solo como una religión, sino como un sistema de control social que utilizaba las antiguas tradiciones romanas para establecer su autoridad. ¿No es intrigante observar cómo lo sagrado y lo secular se fundieron, dando lugar a una nueva forma de poder? Las tradiciones culturales romanas también dejaron su impronta en la Europa medieval. La literatura, la arquitectura y las artes visuales se vieron profundamente influenciadas por los estilos y técnicas romanas. Las catedrales góticas, con sus altos arcos y vitrales, pueden rastrear sus orígenes hasta las magníficas construcciones romanas. La herencia del arte y la cultura no se desvaneció, en cambio, se transformó, adaptándose a los nuevos tiempos. Pero, ¿qué secretos de la creatividad romana se perdieron en esta transición? ¿Qué obras maestras nunca llegaron a ser ahogadas por el paso del tiempo? Sin embargo, no todo fue un eco de continuidad. La fragmentación del imperio trajo consigo un mosaico de lenguas y culturas que coexistían en un mundo que anhelaba la unidad que alguna vez conoció. El latín, el idioma de los romanos, se diversificó en las lenguas vernáculas que darían forma a las identidades nacionales en el futuro. La evolución del idioma representa un enigma en sí mismo. ¿Cómo una lengua tan poderosa pudo transformarse en tantas otras, cada una añadiendo su propio matiz a la rica tapestría de la historia europea? A medida que la Edad Media avanzaba, la memoria de Roma se convirtió en un símbolo de aspiración. Los reyes y emperadores medievales, como Carlomagno, buscaron emular la grandeza de sus predecesores romanos, y en su búsqueda, muchos resucitaron prácticas y conceptos romanos, intentando restaurar un sentido de orden y grandeza. La idea de un imperio, unificado bajo un solo gobernante, continuó como un sueño, dando forma a las aspiraciones políticas durante siglos. Pero, ¿era esta búsqueda de un nuevo imperio simplemente un reflejo de la nostalgia por lo que se había perdido? ¿O representaba un deseo genuino de aprender de los errores del pasado? Mientras exploramos la influencia perdurable de Roma en la Edad Media, es crucial recordar que este periodo fue solo un capítulo en un relato mucho más amplio. La historia no se detiene aquí, y el eco del legado romano seguiría resonando, incluso cuando el Renacimiento comenzara a resurgir en la sombra de sus antiguas ruinas. En la próxima entrega, nos adentraremos en el renacimiento del interés por la cultura y el conocimiento romano, un renacer que prometía iluminar nuevamente las oscuras sendas de la historia europea. ¿Qué descubrimientos aguardaban en el horizonte, listos para ser revelados al mundo? Esa crisis no tardaría en revelar un enigma sorprendente que resonaría a través de los siglos. En las sombras de la inestabilidad del Imperio Romano, un renacer inesperado comenzó a gestarse en las tierras europeas. La Edad Media, con su manto de oscuridad y retroceso cultural, pronto daría paso a un nuevo amanecer, uno que reverberaría con los ecos de la antigua Roma. El Renacimiento, un movimiento que florecería entre los siglos XIV y XVII, no solo sería un testimonio de la resurrección del arte y la ciencia, sino también un ferviente retorno al saber y a la cultura que alguna vez definieron a la Roma imperial. Las ciudades italianas, como Florencia y Venecia, se convertirían en el epicentro de este renacer cultural. En sus calles adoquinadas, los artistas y pensadores, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Petrarca, se enfrentarían a un mundo de posibilidades, inspirándose en las obras de los antiguos romanos. Pero, ¿qué misterios aguardaban en las ruinas de un imperio que, aunque caído, aún susurraba sus secretos al viento? Los manuscritos romanos, una vez relegados al olvido, resurgen en bibliotecas y monasterios, donde monjes dedicados preservan estas joyas literarias. El redescubrimiento de obras como la Eneida,
de Virgilio o los textos de Cicerón no solo avivaría la curiosidad intelectual, sino que también ofrecería un espejo en el que la humanidad podría reflexionar sobre sus propios valores y aspiraciones. ¿Podría ser que las lecciones del pasado fueran más relevantes que nunca? Los eruditos del Renacimiento, impulsados por un insaciable deseo de conocimiento, comenzarían a investigar las estructuras políticas y filosóficas que habían cimentado la grandeza de Roma. La idea del humanismo emergía con fuerza, un concepto que colocaba al hombre en el centro del universo, en contraposición a la teología medieval que había dominado durante siglos. Este nuevo enfoque no solo buscaba revivir las ideas romanas, sino también reinterpretarlas a la luz de un nuevo orden social y político. ¿Qué implicaciones tendría esto para el futuro de Europa y su relación con el legado romano? En sus esfuerzos por emular el esplendor de la antigua Roma, los arquitectos del Renacimiento comenzaron a erigir magníficas estructuras que evocaban la grandeza de los antiguos edificios romanos. La cúpula de la Basílica de San Pedro, diseñada por Bramante y completada posteriormente por Miguel Ángel, se erguiría como un símbolo del poder y la devoción. Las proporciones, los arcos y las columnas se convirtieron en elementos esenciales de esta nueva arquitectura, que hablaba de un mundo que aspiraba a recobrar la magnificencia perdida. ¿Qué secretos de los antiguos constructores romanos se habían redescubierto en estos innovadores diseños? Sin embargo, el renacer de Roma no se limitaba a la arquitectura y el arte. La ciencia y la filosofía también experimentarían un resurgimiento. Las teorías de Ptolomeo y Galeno serían revisadas y cuestionadas, mientras que el estudio de la naturaleza y el cosmos comenzaría a despegar de las ataduras de la superstición. Figuras como Copérnico y Galileo, influenciados por la lógica romana, desafiarían las concepciones tradicionales del universo, dando paso a una nueva era de pensamiento. ¿Cuáles serían las repercusiones de estas nuevas ideas en la sociedad europea y su visión del mundo? A medida que el Renacimiento se extendía, el eco de las antiguas tradiciones romanas podía escucharse en cada rincón de Europa. Las universidades florecían, y con ellas, el saber se democratizaba. Los ideales de justicia, derecho y ciudadanía, tan venerados por los romanos, comenzaban a ser reevaluados y adaptados a las nuevas realidades sociales. ¿Podría el antiguo imperio haber dejado un legado que ayudara a dar forma a un nuevo orden mundial? Sin embargo, no todo sería un camino despejado. A medida que el Renacimiento avanzaba, la tensión entre la tradición y la modernidad comenzaría a manifestarse en conflictos que desafiarían la estabilidad de las nuevas ideas. Las sombras del pasado aún acechaban, y el intento de revivir una gloria antigua no estaba exento de peligros. A medida que nos adentramos en el último capítulo de esta fascinante saga, debemos enfrentar la pregunta inquietante: ¿qué legado perduraría más allá de las luces del Renacimiento, y cómo influiría en las generaciones futuras? Así, mientras el eco de la cultura romana resonaba en las mentes y corazones de una Europa transformándose, el legado eterno de Roma empezaba a perfilarse. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo esta influencia se traduciría en un mundo moderno que, aunque distante, aún palpita con la esencia de un imperio que una vez dominó. Con la caída de Roma en el 476 d.C., muchos consideraron que el ocaso del imperio significaba el final de una era gloriosa. Sin embargo, en el eco de su ruina, comenzaba a gestarse un legado que resonaría a través de los siglos, un enigma que desafiaba el tiempo mismo. ¿Qué secretos aguardaban en las sombras de la historia, esperando ser descubiertos por las generaciones venideras? El Imperio Romano, con su vasto dominio y su rica cultura, no se desvaneció. En su lugar, dejó una impronta indeleble que aún hoy moldea nuestro mundo. A medida que el polvo de la historia se asentaba sobre las ruinas de Roma, los vestigios de su grandeza comenzaron a florecer en otras tierras. La arquitectura,
un testimonio palpable del ingenio romano, se alzó en las ciudades medievales. Los arcos y columnas que una vez sostuvieron el esplendor de templos y teatros se convirtieron en la inspiración de catedrales y palacios en Europa. ¿Acaso no es fascinante pensar que el Coliseo, una maravilla de la ingeniería, sigue siendo un símbolo de la resistencia y la creatividad del espíritu humano? Los edificios romanos no solo eran estructuras, eran un lenguaje visual que hablaba de poder, divinidad y la ambición de una civilización. Pero el legado de Roma va más allá de sus monumentos. En las leyes que rigen nuestras sociedades contemporáneas, resuena la influencia del derecho romano. Los principios de justicia, equidad y ciudadanía que forjaron el camino para un orden social perdurable siguen siendo la base de los sistemas legales en gran parte del mundo. ¿Qué otras verdades ocultas se encuentran en los códigos que gobiernan nuestras vidas? En cada artículo y cada cláusula, el eco de los jurisconsultos romanos parece susurrar, recordándonos que la búsqueda de la justicia es un camino que nunca se detiene. El lenguaje también es un hilo que conecta el pasado con el presente. El latín, la lengua de los romanos, se ha transformado, pero su esencia perdura en los idiomas que hablamos hoy. Desde el español hasta el francés, el legado de Roma se habla en las calles de nuestras ciudades modernas. Las raíces etimológicas de nuestras palabras son un viaje en sí mismas, un viaje a través del tiempo que nos lleva a la antigua Roma. ¿Qué misterios se esconden en las palabras que usamos a diario? Cada término, cada expresión es un eco de una historia más grande, una historia que aún estamos escribiendo. La influencia romana también se siente en el ámbito del arte y la literatura. La narrativa épica, las obras filosóficas y los tratados de ciencia y matemática que florecieron bajo el imperio han sido faros de inspiración para pensadores y creadores a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que las ideas de un imperio antiguo sigan iluminando nuestras mentes en la era moderna? La búsqueda del conocimiento, la exploración de la condición humana, todo ello encuentra sus raíces en las enseñanzas de Roma. La literatura, como un río que fluye, lleva consigo las corrientes de pensamiento que los romanos dejaron a su paso. Sin embargo, la influencia del Imperio Romano no se limita al ámbito académico o cultural. En el ámbito de la política, la idea de la república y el gobierno representativo que emergió de las instituciones romanas ha sido un faro para las democracias modernas. La noción de que el poder debe residir en el pueblo y que cada voz cuenta es un legado que ha resonado a lo largo de la historia, inspirando revoluciones y movimientos por la libertad. ¿Qué ha llevado a la humanidad a seguir este camino de autogobierno, de participación civil? Quizás, en el fondo, la respuesta resida en el deseo eterno de ser parte de algo más grande que uno mismo. Así, mientras reflexionamos sobre el impacto del Imperio Romano, nos enfrentamos a una pregunta fundamental: ¿cómo puede un imperio que ha caído seguir vivo en la memoria colectiva de la humanidad? Su legado no es solo una serie de monumentos en ruinas, sino un conjunto de principios y valores que han moldeado la civilización. A lo largo de los siglos, Roma ha sido un espejo, reflejando nuestras aspiraciones, nuestras luchas y nuestras conquistas. Hoy, con el paso del tiempo, el Imperio Romano se erige no como un simple recuerdo, sino como un maestro silencioso que nos recuerda la importancia de aprender de la historia. Con cada lección extraída de su ascenso y caída, nos invita a confrontar nuestros propios desafíos y a aspirar a un futuro más brillante. El eco de Roma resuena en cada rincón de nuestro mundo moderno, recordándonos que su legado es eterno. Y al final, en esta travesía a través de la historia, no es la búsqueda de un legado lo que nos une a todos. En cada paso que damos, en cada elección que hacemos, llevamos con nosotros la sombra de un imperio que, a pesar de su caída, nunca dejó de brillar.